Gracias, Eve, gracias a todos ustedes por la espera. Efectivamente, antes de hacer esta presentación, quiero hacer algunas precisiones con respecto a esta investigación, ¿no? Si bien es cierto, este trabajo obedece una posición desde el punto de vista del sector empresarial del transporte, porque también hay un análisis desde el punto de vista del usuario, o también del ente regulador. Respecto al tema investigado, ¿no? Que para su elaboración se han utilizado fuentes públicas y fuentes privadas, considerando para el caso fuentes privadas de algunas empresas de transportes y algunas empresas públicas como la Comunidad Andina de Fomento, el Banco Mundial, el BID, que estas son informaciones públicas veraces, completas y que fueron alcanzadas bajo el principio de buena fe. También es importante precisarles que este documento contiene una serie de opiniones técnicas del especialista del transporte en la región y también de carácter independiente hecha por mi persona, que no condiciona, por si acaso, a ningún sponsor de seguros, ni a un gremio empresarial, ni ningún tipo de actor político, público o gremial en la materia del tránsito y transporte. Es una opinión netamente técnica, es un aporte de un grupo importante de ingenieros que estamos dando a conocer al sector, ¿no? Y es importante que ustedes como empresarios, como público usuario y como entes encargados de la planificación de la ciudad entiendan que es importante conocer algunos aspectos que les voy a alcanzar. Bueno, empezamos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia? Siguiente. El objetivo de esta investigación es plantear lineamientos de carácter técnico. Siguiente, pasen. Técnico, que debe tenerse en cuenta tanto el MTC como el Ministerio de Economía y Finanzas a implementar políticas de subsidio al sector transporte público relacionado a la actividad económica, ¿no? Y que pueda el sector transporte urbano tenerlo en cuenta, producto de esta pandemia. También es importante buscar el equilibrio económico, porque es lo que busca el Ministerio de Economía, el equilibrio económico entre los actores involucrados, sea ofertantes y oferentes. Y también lo que apunta es mejorar la calidad del servicio a través de experiencias en algunas regiones que he podido investigar y cuál es lo más adecuado a la realidad peruana. Bueno, en el cuadro que ustedes ven, antes de hablar del tema de subsidio, es importante hacer un análisis sistémico, ¿no? Cuando hablamos de análisis sistémico de la planeación desde el punto de vista de la movilidad, es importante ver para el lado derecho los servicios de transporte y para el lado izquierdo la infraestructura de transporte, ¿no? Vemos ahí la gestión de la movilidad, que es la institucionalidad, que es importante reforzar y replantear el tema institucional para ejecutar acciones de control, fiscalización y comunicación en los sistemas de transportes y poder hacer una medición y seguimiento del sistema. En los servicios de transporte tenemos el transporte público, el transporte privado, el no motorizado y el carga. Y ahí vemos dónde calza el tema del subsidio. ¿Claro? Eso para que tengan una idea sobre el marco sistémico de lo que son, dónde entra el subsidio. Siguiente. Después vamos a ver un análisis macroeconómico. Es importante que el usuario entienda, siguiente, el usuario entienda que cuando queremos hacer un análisis en general es importante ver cómo se mueve la economía. Vemos ahí las líneas amarillas, perdón, las líneas rojas que son los flujos en dinero y las líneas azules son los insumos. Y vemos tres aspectos importantes. Por un lado, en el centro vemos que el Estado es el ente regulador de todas las actividades económicas que se desarrollan en el país. Vemos también un grupo al lado izquierdo, lo que es la familia del usuario, y vemos al otro lado las empresas, ¿no? Entonces yo puedo hacer un análisis también desde el punto de vista económico, tocando como base el bienestar del usuario, ¿no? Entonces ya no habría un subsidio a los medios de transporte, sino al usuario, tarifas diferenciadas y otros medios que busque que la gente de escasos recursos pueda acceder a un transporte eficiente, ¿no? Pero la investigación está enfocado al punto de vista empresarial, un poco centrando el marco de la investigación. Siguiente. Después tenemos preguntas que nos tenemos que hacer. A ver, Ever, por favor. Preguntas que debemos responder, ¿no? ¿Cómo establecer subsidio en el transporte en la ciudad de Lima y el resto del país? Siempre nos preguntamos cómo va a ser este esquema. Sabemos que no se ha adecuado, no se ha hecho durante muchos años el tema de subsidio. Y después nos preguntamos cómo establecer políticas tarifarias en el transporte público cuando tenemos casi el 90% del transporte en provincia es esquema afiliador.
Entonces, es un tema que tenemos que evaluarlo. ¿Cómo establecer políticas de subsidio en todos los modos de transporte a nivel nacional? Porque también tenemos que ver el servicio de mototaxi, el servicio de taxi, el servicio urbano, interurbano. Entonces, es importante analizar de manera integral a nivel nacional. Y después, ¿qué objetivo busca establecer los subsidios en el transporte público y los recursos que no sean mal utilizados? Hay experiencias también en la región que los recursos que ha destinado el Estado para el subsidio en el transporte han sido mal utilizados por malos funcionarios o por algunas empresas que han querido sacar a vuelta el sistema. Entonces, son algunas interrogantes que nos preguntamos que me imagino en el desarrollo de la investigación vamos a aclarar. Siguiente. Entonces, empecemos con definir subsidios. ¿Qué entendemos por subsidio? El subsidio se entiende es un estímulo a la economía de diferentes, entre la diferencia entre el precio real del servicio y el precio real que se cobra al consumidor en los servicios. En la economía de subsidios se aplica estímulos artificialmente de consumo a la producción de bienes y servicios y mecanismos ¿no? Contrario a los impuestos. Siempre el subsidio es lo contrario a los impuestos. ¿Y qué entendemos por externalidades? ¿Por qué incluyo el tema de externalidades? Porque el transporte público está caracterizado por un mundo de externalidades, ¿no? Las bien o de servicio no. En otras palabras, las externalidades son aquellas que afectan ¿no? A la gente que tiene que pagar o a aquellos que deben ser compensados. Siguiente. Política de subsidio. Voy a leer un poquito. Siguiente. La política de subsidio entendemos que garantiza la sostenibilidad del transporte terrestre de personas orientadas hacia una movilidad de un sistema integrado. En este caso, Lima Callao, a través del Ministerio de Transportes y las coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, que aprobará el empleo política de planes de subsidios a favor del transporte público, ¿no? Argumentos sobre el cual se basa el subsidio en materia de transporte. Tenemos primero optimizar el bienestar del usuario en el mercado donde se permite una tarifa razonable, beneficiando a las personas de escasos recursos. Ojo, eso es el aspecto importante de lo que es los argumentos. Disminuir el tráfico y la contaminación asociado al crecimiento descontrolado de los automóviles, taxis, colectivos en los últimos años. Aumentar el acceso al transporte a las personas más necesitadas y finalmente permitir que el sistema de transporte sea autosostenible desde el punto de vista para el conductor, para el usuario y el uso adecuado de la infraestructura. Siguiente. Siguiente. Es importante que cuando se definen políticas de subsidio, es importante tener en cuenta, es importante tener en cuenta 4 elementos, ¿no? Uno es al aumentar el uso del transporte público, o sea, yo subsidio para aumentar la política del transporte, al uso del transporte público, resolver los déficits financieros, promover el acceso de grupos vulnerables, especialmente en los conos con tarifas sociales, y bajar el uso del auto particular y el colectivo a fin de poder mejorar la calidad del aire. Siguiente. ¿Qué nos ha traído el COVID o el SARS-CoV-2 y los impactos que ha generado a nivel nacional y en Lima? ¿Por qué no? Primero, que los sistemas de transportes son inviablemente financieros, ¿no? En el Perú ya no se considera ni una parte del hemisferio sistemas autosostenibles. ¿Qué nos ha traído también el COVID en Lima? La proliferación del transporte informal por el auto informal. Hemos visto generalmente en los conos y en avenidas principales cantidad de vehículos informales que están haciendo el servicio de transportes. Y por ende genera mayor contaminación al transporte por el uso del automóvil privado, dentro de los protocolos de distanciamiento y de seguridad. Mayor desigualdad social al público usuario que usa el transporte público, ¿no? O sea, que si había gente que viajaba en el metropolitano o viajaba en los corredores complementarios, hoy en día están viajando de repente de un transporte tradicional que les demora un poquito más de tiempo, pero el tema es que ya no tienen los recursos necesarios para poder sobrevivir en una economía golpeada por el tema de la pandemia. Siguiente. Jurídico. Es importante hablar del marco jurídico porque sabemos que para un poquito entender el tema de subsidio es importante
importante analizar desde el punto de vista doctrinario. Entonces nos remontamos al año 99, a la ley 27181, Ley General de Tránsito y Transportes. En su artículo 4 establece libre competencia y rol del Estado. Ahí habla el 4.1 del artículo, que habla que proviene de las definiciones nacionales de políticas económicas y el rol estatal en materia de transporte y tránsito terrestre. El Estado incentiva la libre y leal competencia entre transporte, cumpliendo funciones y siendo importante para la comunidad, y que ésta no puede desarrollarse de manera desarticulada. El Estado, por si acaso, enfoca su acción a aquellos mercados de transporte que presentan distorsiones o limitaciones de libre competencia, ¿no? A esto se le llama, cuando se genera congestión, cuando se genera contaminación debido a la alta densidad, se llama externalidades, ¿no? Los impactos, hay externalidades negativas y positivas. También habla que el Poder Ejecutivo puede establecer medidas temporales que promuevan la renovación del parque automotor a través de estímulos fiscales o subsidios. En un caso que hemos tenido es el FOFIT, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre ese análisis es importante precisar que las reglas que juega el Estado en el tema del subsidio siempre busca minimizar las externalidades. Siguiente. Entonces es importante que el Estado también garantiza las reglas de juego y el trato equitativo de los agentes privados, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta estas decisiones de intervención y operación en materia de transportes. El Estado también garantiza las condiciones de acceso que regula la norma de principios contenidos en la presente ley. Pero es importante sobre este punto aclarar en esta ley que el Estado, ojo, el Estado a través de los años no ha podido incorporar estos componentes que hablo de la promoción de la inversión privada, de las externalidades, en los reglamentos nacionales. Si bien es cierto, esta ley salió el año 99, después salió el Decreto Supremo 09, el nuevo RENAT, salió el Decreto Supremo 040 y después salió el Decreto Supremo 017. Sin embargo, a través de los años, el Estado, a través del Ministerio de Transportes, en los reglamentos nacionales, no ha incorporado estos componentes que es importante evaluar y analizarlos. Siguiente. El artículo 6 habla sobre la internalización y corrección de costos. Ahí habla que el Estado procura que a todos los agentes que intervienen en el transporte y en el tránsito perciban y asuman costos totales en sus decisiones, incluidos costos provocados por terceros. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos que el Estado de repente autoriza a través de contratos la licitación de unas rutas y que estas rutas en el tiempo no son rentables, el Estado tiene que incurrir en costos de subsidios para que el sector o en este caso el paquete de rutas sea altamente beneficiado. Asimismo, el Estado promueve, ¿no?, la exigencia de precios reales y competitivos en los mercados. El servicio de transporte también corrige mediante los cobros de tasas o mecanismos similares en las distorsiones de los costos generados por congestión vehicular. Entonces, ahí hablamos lo que son peajes, ahí hablamos lo que son cobros por congestión, o entrar al centro de Lima de repente en un momento indicado se tendrá que cobrar también un derecho, ¿no? Entonces, o circular en temporadas de alta demanda. En cuanto a la corrección de costos, no es posible que el Estado aplica restricciones administrativas para controlar también la congestión vehicular y garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas. Ahí hablamos de lo que son los famosos pico placas o otras medidas para disminuir la congestión, incentivando el uso del transporte público. Entonces, en este punto es importante el rol que tiene el Estado, ¿no?, como marco legal, que tiene que corregir el problema y está procurando que todos los agentes que intervienen, vía vehículo, usuario y el tránsito, perciban y asuman los costos totales de sus decisiones a través de las externalidades que se externalizan, ¿no? Entonces es importante que se entienda de que el que contamina paga, ¿no? Este principio de externalización viene pues de la época romana, ¿no?, cuando una carroza atropella a una persona o genera un malestar, él tiene que reparar inmediatamente, ¿no? Entonces, estos aspectos jurídicamente, doctrinariamente no se han dado en el tema del transporte, ¿no? Entonces es importante que ustedes y nosotros entendamos que a pesar de que desde el año 99 han existido estas normas que regulan el transporte a nivel nacional, a través de esta ley, en los reglamentos nacionales se han olvidado de incorporar estas normas, ¿no? Entonces, estos
tres artículos que les he mencionado es prácticamente el culpable, diría, durante los últimos 20 años de tener un transporte como tenemos, ¿no? Y es importante ahora que los abogados tomen conciencia de que acciones que no se hacen en su momento, tenemos que pagar los impactos, tanto como usuarios, tanto como operadores y también como entes reguladores. Y después vamos a ver la ley, esto es el año 99, han pasado ya más de 20 años, y en 10 de junio del 99, el Ministerio de Transporte expide el Decreto Supremo 022-2019, donde el cual aprueba política de subsidio de transportes. Es un proyecto aprobado, ya va a ser un año, todavía no tenemos la reglamentación adecuada, pero habla de que el Estado, a través del Ministerio de Transporte, aprueba política de subsidio de transporte urbano de pasajeros a un sistema integrado de transporte, Lima-Callao. Ojo, que solamente enfoca a lo que es la ciudad de Lima-Callao, ¿no? Y que la implementación de estas políticas de subsidios se efectuará de manera progresiva, sujeto a las disposiciones presupuestarias. Siguiente. Acá vamos a ver un cuadro que he elaborado en la línea del tiempo, que es importante ver tres aspectos como yo he analizado el transporte desde 1940. No nos olvidemos que en 1938-39, en el gobierno, en el segundo, el tercer gobierno de Leguía, hubo una huelga nacional de trabajadores, ¿no? La primera huelga grande que se realizó no solamente en Lima, sino también en muchas ciudades, defendiendo las 8 horas de trabajo. Entonces, con la ley 392 es la ley que se formaliza el sistema de transporte, se inicia la formación del transporte público a través de comités o empresas municipales. El año 83 sale el decreto legislativo 627, ¿no? En diciembre del 83, donde se cobra el impuesto a la gasolina, ¿no? Ahí lo que se crea el FOFIT, y esto dura hasta el año 92, 91, donde el cual se expide el decreto legislativo 651, donde habla de libre competencia y tarifa en el sistema de transporte urbano. Esta ley, por si acaso, para los que no saben, fue una ley que el Poder Judicial, ¿no? Observó esta ley porque declaraba como una ley anticonstitucional, ¿no? Pero sin embargo tiene vigencia. Después tenemos la ley 26231, una ley del año 93 que habla de tarifa diferenciada. Esta ley permite que ya el servicio de transporte público cobre tarifa diferenciada, ¿no? Después tenemos la Ley General de Tránsito y Transporte que les he explicado, y tenemos el año 2009, se aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, pero no contemplan algunos argumentos o artículos o considerados respecto al subsidio o las externalidades que genera el transporte. 10 años después, aprueba el 2009, en 2019 se aprueba la Ley 30.900 que crea el ATU, también se crea el Decreto Supremo 019, políticas de subsidio, y el Decreto Supremo 022-2009, que se habla sobre que se crea PROTRAN, ¿no? El organismo que regula o planifica el transporte a nivel nacional. En el tiempo, ahí vemos unos cuadros, color verde, unas flechas. Desde que se aprobó el decreto legislativo que crea el FOFIT hasta el año 93, que se deja de aplicar, se perdió, o el Estado debería recompensar por el subsidio del FOFIT casi el 10 puntos del Producto Bruto Interno. Del año 93 al 2019, ¿no? Casi 20 años, el sector transporte ha subsidiado 7.5 del Producto Bruto Interno, ¿no? Y vemos a partir del año 2012, que el Ministerio de Economía, a través de un decreto supremo del CIAF, subsidia casi más de 1 millón de soles al sistema de transporte metro de Lima, ¿no? Entonces, y después vemos ya el estado de emergencia, que ya el Estado, a través de protocolos de seguridad, como el Decreto Supremo 044, que declara confinamiento y estado de emergencia, y el Decreto Supremo 031 y demás normas de protocolo de seguridad, el sector se ve afectado por las externalidades negativas que genera. Siguiente, pasemos a la siguiente lámina. Entonces es importante que entendamos que para poder dar a unas políticas o poder dar algunas recomendaciones desde el punto de vista de subsidio,
es importante que el Estado entienda cómo ha evolucionado a través de sus técnicos la política de transporte. Siguiente, ¿cómo ha afectado el COVID al transporte público? Siguiente, ahí vemos una lámina que nos ha proporcionado la red Sismo, gracias Edith por darnos esta información, donde vemos cada línea que ustedes ven ahí, es la demanda que se ha generado en 2 escenarios, uno el 3 de mayo del 2020 en Sao Paulo, en Río de Janeiro, Santiago, Bogotá, Distrito Federal México, Belo Horizonte, Curitiba, Lima, bueno, y otras ciudades, ¿no? Porque esta red monitorea las demandas a nivel latinoamericano. Y vemos que en caso de Lima, cuando se aplicó el primer martillazo, la demanda que perdió el transporte era del 91.5, ¿no? Y después ya vemos otro análisis el 22 de mayo, la demanda en Lima era ya del 84% que ha perdido, y hoy en día la demanda que pierde el sector es sobre el orden del 62%. Siguiente. Siguiente. Ahora vamos a ver una síntesis de los acontecimientos que está afectando al sector, ¿no? En el caso de Lima, hay una reducción de la sobreoferta sobre el 62%, parálisis parcial del sistema de transportes, ¿no? Y una reducción de la demanda sobre el 70% aplicando los protocolos de bioseguridad en los medios de transportes. El análisis de las rutas que hoy en día tiene el dato registrado, 511 rutas, pero en la práctica es un poco menor, pero es importante conocer la oferta de transporte. Siguiente. Ahora vamos a ver cuál es el impacto del transporte en provincia. Siguiente. Es importante que nosotros entendamos y evaluemos cómo se está viendo el tema de transporte en provincia. Siguiente. A veces comentamos mucho, pero no vemos cómo está pasando en provincia. Gracias a Dios tengo algunos amigos y colegas que están trabajando en provincia y nos han alimentado con mucha información. Siguiente. El impacto. A nivel nacional, la demanda de pasajeros ha caído un 55%. Hay algunas ciudades que están trabajando con 80 a 100%, como hay otras ciudades que están paralizados. En cuanto a la oferta de transporte, solamente opera el 35%, y los ingresos de manera general han caído un 75%, ya que hay muchas ciudades que el sector transporte urbano todavía no opera. Los costos de pérdida por los 90 días de confinamiento a nivel nacional está sobre el orden de los 680 millones de dólares que pierde sobre la indicación o la medición, no sobre la tarifa de un sol en 30 ciudades evaluadas. Siguiente. Y ahora vamos a ver un cuadro. Siguiente. Vamos a hacer un cuadro del comportamiento de la demanda en algunas principales ciudades a nivel nacional. Retroceda una lámina menos, ahí está, ¿no? El color plomo que ustedes ven era la demanda que se generaba sobre días típicos antes de la pandemia. El verde claro es en función al Decreto Supremo 044 del 28 de marzo que amplía el estado de emergencia, y el verde un poquito más suave es en función al Decreto Supremo 083 del 1 de mayo, donde ya establece que la flota tiene que operar al 100%. Vemos en Puno, en Cusco, Chimbote, Pucallpa y Ayacucho cómo ha caído la demanda en casi todas las ciudades, ¿no? Siguiente. Entonces esto es parte de un trabajo que estamos trabajando con varios colegas de la Sociedad de Ingenieros, dando aportes también de algunos indicadores, cómo se mueve la ciudad. Siguiente. Vamos a ver 3 casos de 3 ciudades. He tocado una en la selva, una en la sierra y uno en la costa. En la ciudad de Pucallpa existen actualmente 120 microbuses que prestan servicios sobre tarifa de un sol. Hoy han iniciado su operación sobre la marcha del 50%. La antigüedad de la flota en Pucallpa, 22 años de antigüedad, un parque automotor antiguo. 60.000 mototaxis prestan el servicio en Pucallpa con una tarifa media de 2 soles, el cual trabajan el 50%, y el auto colectivo sobre 1.200 vehículos cobran 2 soles y que también hoy han iniciado su actividad. Sobre ese análisis de la oferta y sobre los costos, la flota solamente opera el 50%, la demanda ha caído un 40%, y los ingresos también tienen una pérdida sobre el 50%, y la pérdida monetaria generada producto de los 90 días del COVID son casi 8 millones
de dólares que ha generado a este sector en la ciudad de Pucallpa por no prestar los servicios adecuadamente y las políticas de confinamiento. Siguiente. Ahora vamos a ver, siguiente lámina, vamos a ver el caso de Trujillo. Trujillo es otra ciudad también que se ha habido afectado por el tema de la pandemia, y vamos a ver que en Trujillo existen 109 rutas de transportes, 5.256 vehículos aproximadamente es el parque automotor, y la tarifa promedio que se cobra es un solo en el servicio de transporte público. La antigüedad en Trujillo, el parque automotor, 18 años de antigüedad, y el 30% es flota de las empresas, y el 70% es la flota afiliadora. 40% de las empresas en la ciudad de Trujillo cuentan con GPS, y el auto colectivo, que es de manera que hemos evaluado 2.500, aunque me dicen que son 4.000, están pidiendo reiniciar o iniciar el servicio de transportes esta semana, ¿no? El taxi, el servicio de taxi, 17.000 vehículos, y los indicadores que tenemos, que en Trujillo, que la flota solo opera al 50%, demanda se ha caído un 60%, ingresos menores al 55%, y la pérdida que ha generado en la ciudad de Trujillo, producto de los 90 días de confinamiento, sobre los 11 millones de dólares que ha generado al sector. Siguiente. Ahora vamos a ver otra ciudad de evaluación, la ciudad del Cusco. En la ciudad del Cusco existen 26 rutas urbanas, retroceda, 26 rutas urbanas y 10 rutas interurbanas. Las tarifas que se cobran en el Cusco antes de la pandemia, retroceda por favor, la tarifa que se cobre, retroceda por favor, una más. La tarifa que se cobra en el Cusco es, antes de la pandemia era un sol, hoy en día están cobrando 2 soles el servicio urbano, el servicio interurbano era sol 50, 2 soles, hoy en día cobran 3 soles, y el parque automotor en la ciudad del Cusco es de 1.260 vehículos en la modalidad de ómnibus. La antigüedad de la flota en la ciudad del Cusco es 5 años de antigüedad, es una de las ciudades que tiene el parque automotor más moderno. El 95% de las empresas son concesionarios, 5% afiliador, y el 85% de la flota tiene GPS. En Cusco existen 7.000 taxis que cobran tarifa desde 4 soles hasta 6, 8, 10 soles, dependiendo de la distancia, y en esta ciudad es la única que no cuenta con servicio de mototaxi ni auto colectivo. Entonces, dados los indicadores, la evaluación en el Cusco, la operación está prestando el 50%, demanda ha caído sobre el 50%, los ingresos 65%, y tiene una pérdida de 7,5 millones de dólares, producto de los 90 días de confinamiento del sistema, ¿no? Entonces es importante que entendamos que ya hay ciudades que están trabajando con mecanismos de regulación de manera efectiva, pero es importante también que entienda el Estado que hay ciudades que pierden más, hay ciudades que pierden menos, y es importante evaluar cada realidad. Y ahí vemos, en esta lámina, estamos viendo ya los porcentajes de pérdidas operacionales en el tema de transporte por ciudades. Ahí vemos en Ayacucho la pérdida en el sector es sobre el orden del 58% de su producción, Arequipa 60%, Chimbote 45%, Barranca 42%, Pucallpa 55%, Cusco 65%, Pasco 43%, y así Puno vemos y hilo de otras ciudades, ¿no? Y ahí vemos todos los movimientos de las curvas. Entonces es importante monitorear también cómo se desarrolla el transporte de muchos. En Hilo, por ejemplo, no se está prestando servicio de transporte público, por eso es que la pérdida es fuerte. En otras ciudades están trabajando recién con el 10, con el 20%, como en la ciudad de Cerro Pasco, y en otras ciudades están aplicando el pico placa, o sea, una semana, un día sí trabaja una flota de la empresa, otro día descansa, y así, un día sí, un día no, ¿no? Entonces, entonces esos son los aspectos que tenemos que entender. Evaluación de impacto. Es importante evaluar los impactos. Ante esta realidad del COVID, ha permitido que en promedio todo el parque automotor haya una pérdida del 60% de la demanda. La oferta solamente opera sobre el 25% de su capacidad, producto de los protocolos de confinamiento mediante estas 2 resoluciones ministeriales sobre el protocolo de sanidad. Y es importante que, de acuerdo a estos estudios, sobre los 90 días, la primera etapa de cuarentena en 29 principales ciudades peruanas, ¿no? La demanda ha bajado tremendamente y ha generado pérdidas al sector 680 millones de dólares, ¿no? Es importante que el Estado, a través de las entidades reguladoras, ¿no?, planteen planes de apoyo de rescate financiero y subsidio al sector,
a través de reactivación financiera, económica, social, al transporte urbano. Todo este análisis de las empresas y rutas que prestan a nivel nacional sobre los montos se ha considerado sobre la base de un nuevo sol la tarifa. Siguiente. Vamos a ver la experiencia de subsidios en la región. Es importante que el Estado o los entes reguladores, antes que tomen una decisión colegiada, porque me imagino que es colegiada, es importante que veamos cómo está el horizonte en la región, cuáles son los impactos, ¿no?, que ha generado el COVID. En Argentina, por ejemplo, el gobierno ha anunciado suspender el 120% de aumento de los valores a la tarifa, ¿no? Es importante en el Gran Buenos Aires. El gobierno ha otorgado un subsidio de 500 millones a las empresas de transporte, no solamente urbanos, sino también a los otros modos de transporte, los interurbanos y el sistema ferroviario. Entonces, el siguiente. Entonces, es importante también ver qué es lo que está pasando en la ciudad, en Londres, por ejemplo, ¿no? Les hablaba que en Londres el Estado o el gobierno de Londres aplica subir la tarifa a aquellos vehículos que ingresan al centro de la ciudad. De repente, más adelante en el futuro, si alguien quiere entrar al centro de Lima, el Estado aplicará pues una política de cobro adicional, porque entrar al centro también es hay que cuidar el medio ambiente, el patronato y el espacio público. Ese dinero extra entra para subsidiar parte de la demanda del transporte público, que producto del confinamiento en Londres cayó el 90%. Hoy en día ya se están aperturando ya las etapas de la fase de confinamiento, y es importante que entendamos que hay mecanismos. En México, el Estado del gobierno del señor Manuel López Obrador ha otorgado también 6,000 pesos a las unidades de transporte público. Se ha otorgado 4,000 pesos acá durante un periodo de 5 meses. ¿No? Ellos en México tienen ya todo un cálculo de subsidio. Uno de los países que subsidian más al transporte urbano en la región es México y la ciudad de Buenos Aires. Son países que subsidian muy bien al sector transporte público. Otro aspecto también que hay que ver, que la movilidad en México se ha estudiado este subsidio sobre 26 ciudades importantes que tiene. Y al siguiente vemos un cuadro de subsidio en la región. Ahí vemos Buenos Aires, Caracas, Santiago de Chile, y vemos que al último está Lima, con un subsidio del 10%, ¿no? Esto con relación a la cantidad, en función a las personas que transportan, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que subsidia muy bien al sector transporte, le sigue Caracas, Santiago, Sao Paulo, y ahí, ¿no? Siguiente. Entonces, estos indicadores que yo les muestro, es importante que veamos esas cifras, cuando se quiera negociar, de repente ya pase la etapa de pandemia, entonces empecemos a trabajar con indicadores. Costos operativos que cubre el subsidio en ciudades europeas. Vemos que el promedio, ahí vemos en Vancouver está sobre el 49%, en Madrid está 53%, en Berlín 54%, Roma 64%. O sea, en ciudades europeas el subsidio no baja del 60%, perdón, del 50%. Entonces ahí vemos los indicadores. Estas cifras es importante que entendamos y observemos para que podamos en cierto momento hacer algunas evaluaciones y comparaciones de cómo se trabaja en otras ciudades. Siguiente. Después vemos porcentaje de costos operativos que cubre el subsidio. O sea, entre mi tarifa, mis costos de subsidio y otros ingresos, ¿cómo genero los ingresos, no? Si bien es cierto, en Londres el Estado subsidia el 68% de la tarifa, el 10% entra subsidio por cobros por congestión, cobros por aparcamiento, cobros por tarificación vial, y el 21% es otras rentas complementarias, por ejemplo, publicidad en los medios de transportes, o publicidad en los paraderos, o de repente cobrar por congestión. Entonces ahí vemos cómo está repartido generalmente los costos operativos que subsidia en función a la tarifa, en función al subsidio. Ahí vemos en Vancouver el 49% subsidia el Estado, en Boston el 61% y 58% en París. Estos son algunos indicadores. Siguiente. Les muestro esto porque es importante que conozcamos un poquito cómo se está trabajando ya en otros países. Ahora voy a mostrar algunos tips de aspectos a tener en cuenta en cuanto a los subsidios. Los subsidios de tarifa no solo, generan
que la persona abandone el uso del automóvil, sino también que asuma una mayor frecuencia de viajes entre el usuario. Un estudio de tarifa general de transporte nos ayuda a evitar la exclusión de ciertos grupos desfavorables. Este beneficio termina en manos de quienes mayormente lo utilizan en el sistema de transporte. Entonces, una de las maneras de repente incentivar el uso del transporte público es a través de los subsidios, ¿no? Y castigar al auto particular. Siguiente. Otro de los aspectos también que hay que tener en cuenta en cuanto a los subsidios, siguiente, es aumentar los niveles de subsidios. Cuando se aumentan los subsidios generales a las tarifas, se incrementa también la frecuencia de viaje, generando mayores gastos de mantenimiento en la infraestructura, lo que finalmente recae en mayor carga a los contribuyentes, ¿no? Los subsidios reducen la eficiencia y la productividad de los sistemas de transportes, por ejemplo, el caso de los operadores de buses, donde se probó que los subsidios causan una escalada de costos de operaciones en buses en Europa y Norteamérica. O sea, también hay que evaluar esto, que no solamente se trata de dar subsidios, sino porque esto va a permitir también que se reduzca la eficiencia y productividad del servicio. Ahí están los especialistas que mencionan estos temas, ¿no? Siguiente. Los subsidios también, aspectos a tener en cuenta, las transferencias directas. ¿Qué pasa si el Estado le da dinero en efectivo? ¿No? Esto permitirá focalizar correctamente los beneficios y otorgar beneficios a quienes verdaderamente los requieren, ¿no? La sostenibilidad financiera del sistema de transporte público depende de la diversidad y continuidad de la fuente de financiamiento en el mediano y el largo plazo. O sea, si se pasa la pandemia y se va a implementar una política, uno de ellos es el combustible, el impuesto a la congestión, el impuesto a la ocupación del espacio público y otros mecanismos que permitan subsidiar el sistema. Siguiente. Subsidios en el Perú. Siguiente. Escuché, en el Perú, para los que no saben, desde el año 2012 se da subsidio al transporte público en el Perú. Siguiente. ¿En qué consiste esto? El Ministerio de Economía, el MEF, a través de una resolución ministerial, a través del CIAF, asignó un presupuesto de casi $1 millón desde el año 2012. Desde el año 2012, el Ministerio de Transporte viene subsidiando partidas de presupuestos iniciales de apertura de cada año, asignan presupuestos al sistema del tren eléctrico. Siguiente. Y ahí vemos en la siguiente lámina, vemos cómo se ha dado desde el año 2012 los subsidios al sector transporte público. Siguiente. Entonces ahí vemos, el 2012 le dio 40 millones de soles, ajá, y cada año, ¿no? El promedio por año es 163 millones de soles que le ha dado el gobierno al sistema del tren eléctrico, ¿no? Esta información nos ha proporcionado, ¿no? El Ministerio de Economía. Siguiente. Subsidio metropolitano. También el Estado ha asignado dentro de su presupuesto, mediante una resolución ministerial 0262 del mes pasado, un presupuesto de 24.969.824 soles para la operación del sistema de transporte metropolitano, ¿no? Sabemos que es un sistema que requiere subsidio debido a que esto se paga por costo kilómetro. Siguiente. Ahora vamos a ver lo que preguntaba el amigo Alfredo Nina sobre lo que son subsidios. Siguiente. ¿Qué cosa entendemos por subsidio? O sea, siguiente. ¿Qué tipo de subsidios se tienen que dar? Siguiente. La propuesta del subsidio se dan, yo he identificado 5 componentes del subsidio. Siguiente. Transferencia directa a hogares pobres. Cuando estuve estudiando en Brasil, en la década del 90, final del 90, el Estado, el gobierno federal, le daba a los empleados, a través del vale de transporte, le daba un subsidio a los trabajadores y a la gente de escasos recursos, ¿no? Preferenciales, ¿no? En México se da, en Colombia se da, en otros países que he podido ver se da. Tarifas a la persona de tercera edad, estudiantes, tiene un beneficio. Subsidios directos a la tarifa bus, costo kilómetro, que es lo más común que se da en la región. Tarifas preferenciales al Metro de Lima, o sea, si queremos promover sistemas de alta capacidad, hay que subsidiar, en este caso, el metro o el metropolitano. Y subsidio al combustible, ¿no?
Entonces, estos son los 5 clases de subsidios que se dan. Ingeniero, ¿y cuál es lo más adecuado para la ciudad de Lima? Vamos a mostrar en la siguiente lámina. Siguiente lámina. En esta lámina que vamos a mostrar, vamos a poder ver las conclusiones sobre la estructura y estrategias que debe implementar en el estado de emergencia, ¿no? Ahí vemos un cuadro de estructura y diseño. Cuando vemos este estado de emergencia a través de fases, es importante que las empresas y también los órganos que toman decisiones tienen una etapa de preparación, hay una etapa de reacción, hay una etapa de preocupación, hay una etapa de prevención y mitigación a través de los protocolos de bioseguridad. Entonces hay que trabajar a través de distribución de responsabilidades en varios niveles, del gobierno central, el gobierno local y también la comunicación hacia las empresas y entidades financieras para implementar medidas de financiamiento. Por eso es importante en la etapa de reacción aprender a desarrollar y adaptar rápidamente medidas de contingencia. En la etapa de recuperación de emergencia que se necesiten y ser gestionados desde el primer momento. Por eso es importante que cualquier acción que se tome ya. No estemos dejando las cosas para mañana. Y la mitigación, que es otro aspecto importante, institucionalizar las medidas y las acciones obtenidas ante la crisis. Ya me imagino que tanto el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte que afecta al sector y cuáles son las lecciones aprendidas. Siguiente. Y finalmente, distribuir las actividades en 3 niveles de gobierno, nivel gobierno central, locales y a los operadores. Y ahí viene la pregunta, ingeniero, ¿y cuál es la propuesta para Lima? Siguiente. Antes de pasar a proponer la propuesta de subsidio al sector transporte, es importante conocer la oferta de transporte. Ahí vemos que Lima, solamente el caso de Lima, el parque automotor 7.700 y algo, omnibuses 7.800 microbuses y camionetas rural 5.800, total 22.430 vehículos. Estos son los vehículos registrados, pero si uno hace un sinceramiento y un empadronamiento, yo estimo que Lima ahorita debe estar sobre los 18.500 vehículos que prestan servicios de transporte público, o sea que pueden tramitar su renovación de tarjeta, porque muchos vehículos ya han dejado de prestar servicio por la antigüedad, por el tema de que ya no les es rentable estar en una ruta de transporte, ¿no? Y también hay empresas que ya han dejado de prestar servicio. Flota habilitada en Lima tenemos 14.000 y en Callao 6.700. Siguiente. Entonces, para poder repartir, si se habla de un monto económico, si se va a repartir, siguiente lámina, si se va a repartir el subsidio en términos económicos, hay que entender cómo se reparte modalmente el tema de transporte, ¿no? El metro representa el 3%, el 4%, y los corredores complementarios el 6%, y el 87% es transporte público, ¿no? Claro que también ese es el transporte motorizado. Hay una demanda también de transporte motorizado y no motorizado, aclarando, ¿no? Entonces, 87%. ¿Qué quiere decir? Que el 87% de la oferta de transporte está bajo la modalidad de permiso de... Entonces, para poder empezar a evaluar cómo se va a estudiar o cómo se va a repartir el tema del subsidio al sector transporte, siguiente lámina, es importante ver el tipo de empresa. Lo que preguntaba nuestro amigo Alfredo Nina, el tipo de empresa, ¿no? Yo he identificado 3 tipos de empresas: empresas afiliadoras, empresas en proceso de formalización y empresas concesionadas o reformadas. Este cuadro es importantísimo que entienda. Este es un trabajo que hemos trabajado, un grupo de ingenieros, como trabajamos un buen tiempo en Lima, entonces conocemos más o menos el universo de empresas, qué empresas son empresas afiliadoras, empresas en proceso de formalización y empresas reformadas. Entonces es importante que si vamos a aplicar algunos requisitos o procedimientos para que gocen un subsidio equitativo, es importante conocer cuántos son empresas afiliadoras, cuántos son empresas en proceso de formación y cuántos son empresas concesionadas.
¿no? Concesionadas me refiero que han ganado un proceso de licitación y que tienen contrato vigente con la autoridad o el Ministerio de Transportes. Les explicaba que las empresas afiliadoras los he clasificado de esta manera, que no administran la flota, viven producto de la cotización, uno o dos personas o tres o cuatro personas son los dueños de la empresa, pequeños patrimonios, ¿no? Y vehículos pequeños también, y ingresos son producto de la tarifa. Esto representa el 57% del total de las empresas constituidas o que operan en Lima. Ojo. ¿Qué más? Empresas en proceso de formalización son empresas que generalmente han tenido ya más de 30 años prestando servicios de transportes y que tienen un programa de operación y programación de flota. Son socios accionistas los dueños de la empresa y de los vehículos, participan de los ingresos y utilidades que se dan cada año a través de sus estados de pérdidas y ganancias, y los ingresos son productos de la tarifa. Esto representa el 36%. Y las empresas reformadas o concesionadas, en este caso es el Metropolitano y los correos complementarios, administran y programan la flota, conductores están en el régimen laboral, participan en ingresos de utilidades y el pago es por costos kilómetros, ¿no? Entonces, es importante entender o conocer un poquito cómo está constituido el parque automotor. Siguiente. Y acá vemos un cuadro, lo preparé una exposición primera que hice sobre los escenarios, ¿no? Ahí he identificado 4 líneas, un grupo de empresas afiliadoras, empresas formales, ¿no? Que tienen ingresos por demanda, y empresas mixtas, que también tienen ingresos por demanda y también tienen algunos concesionarios en la ruta, ¿no? Y empresas que trabajan bajo función de la oferta, ¿no? Entonces ahí hemos visto algunos indicadores, impactos, ¿no? Y ojo, sobre este esquema que se está trabajando, de acuerdo a la experiencia que he podido ver en varias ciudades y lo que está pasando ahorita en muchos países vecinos, las empresas afiliadoras están quebrando, van a desaparecer del mercado. Por eso yo les digo a estas empresas que son afiliadoras, reestructuren su empresa, ¿no? Ahí voy a soltar algunos tips de cuáles serían los requisitos que el gremio debería plantearle a la autoridad para que puedan gozar de un beneficio, porque cuando se habla de pandemia, cuando se habla de este estado de emergencia, no distingue empresas, no distingue personas, no distingue organizaciones, y es importante que el Estado entienda que el subsidio tiene que ser para todos, no puede haber exclusión. Entonces ahí hay una serie de mecanismos que no lo voy a leer, pero es cortesía del equipo técnico que estamos trabajando para poder renegociar deudas, ver gastos, recuperaciones, etcétera, etcétera. Siguiente, pasemos al siguiente. Entonces, para las empresas tradicionales, yo planteo, bueno, ya está claro, que hay varios mecanismos también para que puedan acogerse al programa Reactiva Perú y el plan Arranca Perú, que hoy lo ha anunciado el gobierno, un estímulo económico de préstamo a la pequeña y mediana empresa bajo ciertos lineamientos, ¿no? La propuesta de subsidio tiene que ser directo. En este caso, se hace en función a costo kilómetro, ¿no? Entonces, ahí no distingo si es empresa afiliadora, si es empresa en proceso de formalización o empresa concesionada. ¿Cuántos kilómetros yo recorro? En función a eso que se me subsidie, en función al costo de mi tarifa. Y para que esto funcione, vuelvo a aclarar, siguiente, es importante que exista la mesa técnica, el manejo de una mesa técnica de crisis, en este caso, producto del confinamiento. Se tiene que instalar una mesa técnica, tiene que haber redacción de documentos, me imagino que las reuniones que están teniendo con el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Economía habrán documentos de por medio, ¿no? Y reuniones multilaterales, porque escucho que el presidente se reúne con muchos empresarios, pero no escucho nada del sector urbano, no escucho nada del sector provincial, no sé. Y la propuesta que salga de una mesa técnica. Yo entiendo que el Ministerio ha hecho llegar una propuesta al MEF, y el MEF ya lo ha evaluado. El miércoles que hay sesión de consejo, o perdón, reunión del tema del gabinete, me imagino que soltarán ya el decreto de urgencia, pero para el subsidio que se va a dar ya de una manera, después del COVID, se tiene que trabajar finamente en los indicadores. Requisitos para el subsidio temporal. Esta es una propuesta. Me gustaría que lo tengan ahí, es una cortesía para el sector. Empresas permisionarias, o sea, las que tienen permiso de operación,
Requisito para todos, contar con permiso vigente, porque hay empresas que ya no tienen permiso, no han renovado su flota vehicular, no están trabajando. Contar con infraestructura para el estacionamiento de vehículos, o sea, infraestructura complementaria, es necesario para el tema de confinamiento y los protocolos de seguridad. Los vehículos deben contar con GPS o de repente con un dispositivo, porque muchas empresas he visto que trabajan con celulares adosados a la luna del vehículo y también tiene una función del GPS. Y implementar los protocolos de bioseguridad al personal y a los vehículos. Yo creo que con estos 4 requisitos básicos, yo creo que puede ser un inicio para que las empresas puedan gozar de un beneficio sin exclusión, porque acá tanto empresas pequeñas, medianas y grandes tienen que beneficiarse con este subsidio temporal. Para las empresas concesionarias, igual, contar con infraestructura para el estacionamiento de vehículos. Siempre se ha criticado, se ha hablado, pero es bueno que las empresas tengan una infraestructura complementaria para el estacionamiento de los vehículos, para que los controles descansen, se hacen y tengan se respeten los mecanismos de seguridad. Contar con una infraestructura para el estacionamiento de vehículos, el personal que labora, bueno, que garantice que esté en planilla, y implementar los mecanismos de bioseguridad también para el personal que labora, ¿no? O sea, hablo que tiene que tener los manuales y los protocolos de seguridad para su personal, porque a veces estamos ajenos a eso, hay que hacer un pequeño esfuerzo y que el subsidio beneficie pues a los hermanos de los corredores complementarios. Siguiente. Ingeniero, ¿y cuál es la propuesta para Lima? Bueno, ya Ever lo soltó la primicia. Siguiente. Siguiente. La propuesta que yo planteo, que ya se ha anunciado, el subsidio para Lima, siguiente, que es yo diría que es de manera temporal. Siguiente, el subsidio un sol 20 para los ómnibus. ¿Por qué planteo un sol 20? Porque los ómnibus tienen que pagar letra, los ómnibus tienen costos operativos altos. Entonces, no estoy poniendo un sol 20, los microbuses 80 céntimos y camioneta rural 60 céntimos. Es cierto que con estos costos, ¿qué permite? Que yo que tengo un ómnibus prefiero trabajar con combis para tener más beneficios. Pero no nos olvidemos que estos son solamente mecanismos de apoyo al sector transporte público de manera temporal. Ojo, no es un subsidio que va a quedar de repente por año, es temporal nada más. Entonces hay que buscar los mecanismos de subsidio. Por eso planteo esto que ya Ever lo ha manifestado y que me imagino algunas empresas también ya han tenido conocimiento. Siguiente. Ingeniero, siguiente. ¿Y cuál es la propuesta para el interior del país, ¿no? En provincia, porque en provincia está ahí el grueso, hay mucha diversidad tanto de modo de transportes y características de vehículos, marcas y modelos. Siguiente. Entonces, ahí la propuesta que recomendamos en provincia, el subsidio tiene que ser al combustible, ¿no? El subsidio tiene que ser directo al combustible a través de los centros de abastos. El gobierno a través de organismos, PROTRAN puede ser uno de ellos, canalizar con los gobiernos regionales, municipales, provinciales para que trabajan cada unos grifos para que pueda abastecer combustible y ellos, de acuerdo a su trabajo que hacen día a día, costo kilómetro, puedan abastecer ese combustible, ¿no? Yo en provincia que estén dando dinero lo veo complicadísimo y creo que esa es la manera por la cual se están demorando, porque ya hay muchos países que he estudiado, en Salvador, Nicaragua, en Bolivia, entonces están metiendo mano al subsidio, o sea, se están llevando parte de ese dinero y es delicado mal utilizar los recursos del Estado, ¿no? Y también en provincia exigirles que deben cumplir con los protocolos de bioseguridad de los vehículos y su personal y que cada municipalidad establezca las vallas o los requisitos estándar que pueda garantizar, ¿no?, un buen servicio en beneficio al usuario. Yo creo que eso, para empezar, serían los mecanismos que se debe implementar tanto en Lima como en provincia. Entonces, ya pasa el COVID, ¿y de dónde sacamos la plata? Es importante que se cree un Fondo Nacional en Transporte Público para subsidio, identificar un modelo estándar de costos que permita la transparencia y la destinación de los recursos y una buena relación de confianza, eliminar ineficiencias y destinar recursos hacia la calidad del servicio. El país que mejor ha trabajado en costos
de servicios es Brasil, es Sao Paulo, ¿no? Han trabajado muy bien el tema de subsidio y costos en transporte. También hablamos de un modelo de distribución y remuneración directo de tarifas de acuerdo a la necesidad de cada ciudad, ¿no? En el caso peruano, lo más adecuado es el costo kilómetro. Yo recorro más, me subsidia más; yo recorro menos, me subsidia menos. Es lo más adecuado. Siguiente. Y en el caso peruano, para concluir sobre esta ponencia, siguiente, esta realidad es posible siempre y cuando el sistema pueda manejarse solo bajo el esquema de financiero de tarifa, que será necesario coordinar con los empresarios del sector, el gobierno, ¿no? Y trabajan con un nuevo modelo económico que garantice la sostenibilidad del servicio de transportes. En varios países de la región se ha mostrado que los subsidios del transporte público tienen que darse de manera gradual, no se puede implementar un subsidio de la noche a la mañana. Siguiente. ¿Cuáles son las conclusiones? Desde que se ha aprobado la ley 26271, la ley de normas de derecho a pasaje libre y diferenciado, hasta diciembre del 2019, el Estado le debe al sector transporte urbano 17.5% del Producto Bruto Interno. Si le hablo de montos y de suma, es tremendo. Desde la aprobación de la ley 27181, Ley General de Tránsito y Transporte, el Estado ha establecido una ausencia en la promoción de la inversión privada y de la internalización y la corrección de los costos. ¿Qué quiere decir? Que en los decretos supremos que han salido desde el 2009 hasta la fecha, no han externalizado los costos que genera el transporte público y la promoción de la inversión privada, ¿no? Es importante un jalado de orejas para los abogados que han participado en la dación del decreto supremo 017, que está permitido que en muchas ciudades el transporte se desarrolle de manera artesanal. Entonces yo, un jalado de orejas que ha habido una ausencia del Estado, ¿por qué no ha subsidiado el transporte a nivel nacional? El porcentaje de costos operativos que cubre el subsidio en varios países en la región que he evaluado, el orden promedio representa el 52%. ¿Qué quiere decir? Si en algún momento el Estado quiere subsidiar el transporte, se tiene que negociar sobre la base del 50% hacia arriba. Es la experiencia que les he mostrado en Buenos Aires, en Venezuela, en México y otros países. La política de subsidio debe darse de manera gradual bajo un modelo de distribución y remuneración directa a la tarifa, de acuerdo a las necesidades de cada ciudad. Para el caso peruano, lo más adecuado es el subsidio costo kilómetros para cada ruta de transportes, y en provincia el subsidio al combustible. Los sistemas de transportes en el mundo y en el Perú ya no son autosostenibles. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que recambiarse y reformularse todos los planes de negocios y los esquemas económicos financieros. Siguiente. Entonces, ya para terminar, siguiente, les muestro que hay que trabajar hacia un modelo de subsidio. ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea pendiente del ente gestor? Primero, determinar cuál es el equilibrio económico, ¿no? Si bien es cierto, los que han participado en una licitación en los correos complementarios saben que uno fijaba una tarifa técnica costo kilómetro, tanto troncal como alimentador, y esa tarifa, cuando no pasaba al tema de la revisión por parte del Ministerio de Economía, entonces era observado, porque siempre es importante en cualquier estructura de negocio se determine el equilibrio económico, que no le afecte mucho al usuario ni tampoco le beneficie mucho al operador. Por eso es importante buscar mecanismos que el subsidio y la sostenibilidad sea financiera. ¿De dónde? Buscar nuevas fuentes, un subsidio a los impuestos que compran autos particulares, un impuesto de subsidio de repente a aquellos que contaminan, un impuesto a aquel que circula de repente de una vía congestionada en hora punta, un subsidio de repente que las papeletas, por ejemplo, que impone o que va a imponer el Ministerio de Transporte, todas esas infracciones al tránsito y al transporte, pase a un fondo de subsidio al sector. Buscar nuevos modelos de costos. Ya los costos tienen que analizarse detalladamente, ya no hay muchos costos ocultos. Por ejemplo, en una economía de una empresa, cuando le dan una pequeña coima a la policía o apoyo de repente a una madre de familia, ¿en qué parte de mis costos yo lo incluyo? Eso es por citar un ejemplo. Entonces hay muchos costos ocultos que no se declaran en las empresas, ¿no? Y también cuáles serían los criterios de distribución. Lo que hablamos, le vamos a dar a las empresas pequeñas más dinero, a las empresas
Entonces hay que buscar la equidad en cuanto a los criterios de distribución de los costos, productos de este trabajo, ¿no? Siguiente. Entonces ya para acabar, si después del COVID hay que definir política en subsidio, evaluar impactos. Cuando hablamos de impactos, tenemos que hablar de impactos financieramente y en la operación, socialmente y ambientalmente. Cuando digo financieramente, que el sistema sea sostenible, en la operación también sea sostenible. Impactos sociales, que la gente de escasos recursos tenga acceso a un transporte masivo. Impactos ambientales, castigar al auto particular y a los vehículos que contaminan y beneficiar a vehículos de repente eléctricos o vehículos autónomos que permitan una mejor eficiencia en el uso de los recursos. Y tercero, implementar un modelo de desarrollo orientado al transporte. Cualquier política que se haga en beneficio de nuestra ciudad tiene que estar enfocado y orientado al desarrollo del transporte público. Somos conscientes que durante los últimos 20 años que tengo razón, nuestros alcaldes provinciales y gobernadores regionales han construido intercambios viales, pasos en niveles y túneles que privilegian al auto particular. Eso ya debe cambiar, ya se habla de un nuevo concepto de movilidad sustentable, movilidad sostenible, y es importante ya aprovechar estos espacios para que en época de pandemia empecemos un poquito a reflexionar en qué hemos fallado como autoridad. Conclusiones. En política de subsidio, primero hay que buscar coherencia entre los costos de viajar de un punto a otro y según modo de transportes. Hoy en día viajar en automóvil, en auto y en moto no es igual o es más económico que viajar en transporte público. Hay que incentivar el uso del transporte público con medidas que incentive al usuario sea más atractivo. El segundo es estudiar los efectos que tendrán los cambios en política de transporte. Es importante cómo va a afectar desde el punto de vista económico, ambiental y sociales. Todo cambio debe ser evaluado desde la luz de los objetos, de los objetivos establecidos para mejorar la calidad de servicio, a esa punta. Y tercero, está en no convertir el tema tarifario en un tema de tabú, que nos reunimos bajo 7 mesas, o nos reunimos escondidamente, sino que esto debe hacerse públicamente. Yo cuando he trabajado en muchas municipalidades importantes, las reuniones técnicas se filman, se graban, se transmiten los acuerdos y se establecen mecanismos de diálogo. Yo saludo a la doctora María Jara, que ya hay buen semblante, es uno de los éxitos para poder implementar un sistema eficiente y seguro, es conversando también con todos los actores que involucran el sistema de salud, de que haya un cambio importante en el sector transporte, le quiere dar otro matiz, y es importante que este subsidio pueda beneficiar a todos los operadores sin distinción alguna. Y hay que buscar los mecanismos de regulación que establezca en función a la realidad no solamente de Lima, también de cada ciudad, porque cada ciudad también tiene su propia realidad. En ese sentido, yo les quiero agradecer por su tiempo y les dejo a la mesa para cualquier consulta, pregunta del caso a lo que yo acabo de decir. Muchas gracias.